Bueno, pues vamos a comenzar el mensaje de hoy. Ahorita no empezamos serie ni nada. Vamos a ver un mensaje que Dios puso en mi corazón en estos días que lleva por título Dios es importante. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? Dios es importante. Y vamos a empezar leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Y después dice, ámalo con toda tu capacidad mental. Ámalo con todo lo que eres y con todo lo que vales. Podríamos leer una vez más eso. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Si eres un poco observador, te darás cuenta que ahí hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de este versículo? Todo. Tienes que amar a Dios con todo. Él exige ser todo para nosotros. A veces pensamos que Dios nos exige solamente los domingos, o que solamente Dios nos exige el 10% de nuestros ingresos, o que Dios solamente se conforma con algo. Pero cuando entiendes, la realidad es que Dios desea y demanda ser todo en nosotros. Y no es porque Dios sea un inseguro, ¿verdad? Tóxico, que quiere toda nuestra atención cada segundo del día y de la vida. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es que Él lo merece. Él merece ser el centro de nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y no me contestes la respuesta automática de cristiano en domingo en la mañana, porque yo sé que la mayoría podríamos responder eso. Pero ponte a pensar, ¿qué es lo más importante en tu vida? Algunos podríamos ser honestos y decir son los hijos. Para algunos quizás es el trabajo, la economía. Para algunos quizás es su apariencia personal. Para otros quizás es su esposo, su esposa, su pareja. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tan importante es Dios en tu vida? Es una pregunta muy diferente. ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? Es una pregunta que nos confronta. Es una pregunta que si lo hacemos de forma consciente nos va a hacer reflexionar de la verdadera importancia que le estamos dando a Dios en nuestra vida. Y es que la importancia que algo o alguien tiene para nosotros no se demuestra con palabras, sino que la importancia de alguien en mi vida se demuestra con hechos, con acciones, con realidades. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchos cristianos estamos confundidos. ¿Confundidos por qué? Porque dicen que Dios es importante, pero en realidad Dios no es verdaderamente importante en sus vidas. ¿Y por qué digo que están confundidos? Porque ellos creen que Dios es importante, pero en realidad lo que es importante son las bendiciones de Dios. Ellos confunden entre Dios es importante, pero realmente lo que me está importando es lo que Dios me puede dar. ¿Cuántos cristianos hay que buscan a Dios por sus bendiciones, no por amor a Él? Cristianos que aman la obra del Señor, pero que no aman al Señor de la obra. Cristianos que están confundidos creyendo que aman a Dios cuando realmente aman los milagros que Dios puede hacer por ellos. Cristianos que se congregan, adoran, piden mientras hay una necesidad. ¿Sabes? Una época de mi vida y de la iglesia que yo noté esto muy claro fue en pandemia, cuando hacíamos reuniones en línea y durante la semana nos manteníamos conectados con una serie de transmisiones de la famosa barra semanal que teníamos. De todos los días había una transmisión por las tardes y una de ellas tenía que ver con oración. Se llamaba Tocar el Cielo, un tiempo se llamó así. Y nos juntábamos a orar en la mañana y era muy notorio cuando el familiar de alguien estaba enfermo o cuando la muerte rondaba cerca en esa época,
porque veías personas comentar y comentar y comentar. Eran transmisiones donde los comentarios llegaban a 600, 700 comentarios en una transmisión. El día de hoy tú métete a ver una transmisión, tenemos 25, 30 comentarios contra 600 comentarios que tenemos en aquella época, pero de esos 600, 300 podían ser de una persona que en ese momento la estaba pasando mal. Y orábamos por su situación y orábamos por lo que fuera que estaba pasando, y Dios obraba de forma milagrosa, y Dios sanaba, y Dios restauraba, y todos nos alegrábamos y todos celebrábamos. Pero ¿qué pasaba al poco tiempo de que esa respuesta había sido respondida? Que ya no comentaban en la transmisión. ¿Y sabes por qué me daba cuenta? Porque muchas veces eran nombres raros. O sea, no era como el nombre así, David Cortés, sino era el guapo de la cuadra, no sé. O sea, se ponían nombres así luego medio raros, ¿verdad? Y de repente, oye, el guapo de la cuadra ya no ha contestado. ¿Te acuerdas que estuvimos orando? Sí, pues quién sabe qué, pues yo creo que Dios respondió y se olvidó. ¿Me explico? Porque creemos que amamos a Dios, pero realmente amamos lo que Dios está haciendo por nosotros. Creemos que amamos a Dios y que buscamos a Dios cuando realmente a veces estamos buscando solo su provisión. Cuando lo importante solo es lo que Él me puede dar. Es triste ver esta misma historia repetirse. Gente que llega buscando a Dios a las iglesias, pero en realidad están buscando que Él les provea sus necesidades. Salir de deudas, un trabajo, una solución para su problema matrimonial. Y cuando Dios provee, simplemente se apartan. Se van enfriando poco a poco, y todo eso sucede vez tras vez. Dios responde, Dios provee, y se enfrían, se apagan. Hasta el siguiente despertar, hasta el siguiente avivamiento que llega, ¿cuándo? Con la siguiente necesidad. Cristianos que si los diagramáramos matemáticamente serían una onda perfecta, senoidal, así, ¿verdad? Los que saben de física un poco, entendemos la onda, ¿verdad? Sinoidal. Sube y baja, sube y baja. Pero la Biblia dice que nuestra vida con Dios no debe ser un constante sube y baja emocional y de fe, sino que dice que el cristiano, el Hijo de Dios, cada día su fe, su provisión, su bienestar va en aumento hasta que el día es perfecto, dice. Así debería verse nuestra gráfica de caminar con Dios. Debería ser como una exponencial que va subiendo y subiendo y subiendo y creciendo hasta el día en que nos encontremos con Él. Pero tristemente muchos más bien nos vemos como esta gráfica que te platico. Ahora quiero traer a tu mente dos personajes de la Biblia rápidamente, muy famosos: el rey David y el rey Saúl. Hace unos días se estrenó en una plataforma una serie nueva que se llama La Casa de David. Te la recomiendo, está muy buena, está muy bien hecha. Obviamente rellenan muchos espacios con cosas que pues la Biblia no dice que sucedieron así, pero se entiende, tienen que llenar muchos espacios y muchos, pero está muy padre la serie. A mí me emocionó mucho, y durante esta semana recordaba estos dos personajes, el rey Saúl y el rey David. Y generalmente tenemos en buena estima ¿a quién? A David, y el malo de la película es Saúl. Cierto, lo tenemos muy, muy clavado así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero quiero que analicemos rápidamente a este personaje David, el héroe, ¿verdad? Si analizas su vida y sus decisiones, y si somos muy estrictos técnicamente, ¿qué digo técnicamente? Bíblicamente, David era inmoral. David hizo cosas que muchos de nosotros no vamos a estar ni cerca de hacer alguna vez en nuestra vida, otras sí. Pero David hizo cosas terribles en su vida. Hizo cosas que tú las lees ahora y dices, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer eso? Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que es un hombre conforme al corazón de Dios, y miles de años después lo tenemos como un modelo a seguir. Tan es así que hace unos años cantábamos, David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba, y todos, yo quería ser como David, y era una fiesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si fuéramos más realistas con esa letra? Si David danzaba en la presencia de Dios y el pueblo se regocijaba, pero también David asesinaba en la presencia y el pueblo ¿seguía regocijando el pueblo?
David adulteraba. Y el pueblo, ¿te das cuenta? Es el mismo David. El mismo David que danzaba y que hacía salmos hermosos, increíbles. El mismo David que hacía cosas terribles. Sin embargo, el que tiene la mala reputación es Saúl. Pero tú no lees nunca que Saúl haya engañado a su esposa. No lees que Saúl haya tenido problemas con sus hijos, como David tuvo unos problemas. Lo querían matar sus hijos. Se mataban entre ellos, era terrible. El hijo de Saúl, Jonatán, pues si bien era amigo de David, pero nunca traicionó a su papá. De hecho, murió en la guerra a su lado. O sea, nunca se rebeló, siempre fue leal a su padre, fue ejemplar y nunca lo traicionó. Sin embargo, siempre leemos a David por encima de Saúl. Siempre encontramos en cualquier referencia que el pobre de Saúl está atado aquí abajo y David siempre lo ponen arriba de Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué es esa diferencia que la Biblia hace? ¿Sabes por qué? La razón que encontré es esta, y lo vi en la serie de la casa de David. La razón es que cuando Saúl desobedece, porque también desobedeció, también la regó, creo que no tan grave como David, si somos honestos, pero también tuvo sus errores. Y cuando es confrontado con su pecado, Saúl va con el profeta Samuel y le dice: Samuel, profeta, no me quites el reino. No me quites, por favor, el aplauso de la gente. No me quites la corona, Samuel, por favor. Vamos, hagamos sacrificios, contentemos a Dios, pero no me quites esto, por favor, porque está increíble. Y cuando David fue confrontado por algunas de esas cosas que él hizo, ¿sabes qué dijo él? Dios, si quieres, quédate el palacio. Si quieres, toma las riquezas. Si quieres, ahí está el trono, pero no me quites tu Santo Espíritu. Es el mundo de diferencia, mis amigos. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque los afectos de David no estaban en las cosas que Dios le había dado por gracia, sino en el Dios que se las había dado por gracia. Y Saúl, que recibió la misma gracia de Dios, se olvidó de Dios y se fue tras las cosas que Dios le había dado. La pregunta esta mañana es: ¿a quién te pareces más? ¿Te estás pareciendo más a Saúl, que Dios te ha bendecido, ha sido bueno, ha derramado gracias sobre ti y te has olvidado de Dios que te dio todo eso? ¿O tu corazón sigue en el lugar correcto como el del rey David, que sí, la regó durísimo? Ahí está, el testimonio está, no se esconde nada de lo malo que él fue, pero todo eso queda totalmente en segundo lugar cuando vemos el corazón que él tenía. Por eso este mensaje es: ¿qué tan importante es Dios para ti comparado con todo lo que Dios te ha dado? Y es que esa es la realidad. Dios no quiere que amemos lo que Él nos da, que amemos sus bendiciones, que amemos solo los milagros. Él quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, como lo leemos en Marcos 12:30, que es un reflejo de la primera de Génesis, que se ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay un poema que no sé ni cómo se llama ni quién lo escribió, pero dice así: si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, y si decidieras no proveerme y hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos esta mañana. Si Dios un día decidiera retirar todas sus bendiciones de nuestra vida, si Dios decidiera dejar de bendecirnos como lo hace cada día, ¿seríamos capaces de amarlo igual? ¿Cómo podemos reconocer qué tan importante es Dios para nosotros? Vamos a ver 3 puntos muy sencillos, pero muy importantes. ¿Cómo puedo reconocer
si Dios es importante para mí? En primer lugar, tú puedes saber qué tan importante es Dios para ti con la importancia que le das a su iglesia. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? Y aquí es donde entra a veces los pensamientos equivocados. Bueno, es que una cosa es Dios y otra cosa es la iglesia. Pues ¿qué crees que no? Que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Y alguna vez oí a mi hermano Daniel predicar de una manera muy gráfica que si tú dices, no, yo solamente mi relación con Dios y no quiero nada que ver con la iglesia porque son una bola de hipócritas, es como si quisieras decapitar a Cristo Jesús. Y que, imagínate, ¿cómo te verías ahí con la cabeza? No, yo la cabeza. No, te agarran y te encierran, ¿me explico? Es como, ¿qué te pasa? No puedes decir, yo nada más amo la cabeza de mi esposa. Además no me gusta. Hay quien dice, no, yo nomás el cuerpo, pastor, la cabeza se la pueden llevar. Es la que alega y alega y alega, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, no puedes separar la cabeza del cuerpo. Tú no puedes casarte con una cabeza. No puedes relacionarte con una cabeza. Si amas la cabeza, amas el cuerpo. Y si amas el cuerpo, es uno solo. No puedes separarlo, ese es el punto. ¿Cómo sé que Dios es importante para mí? ¿Qué tan importante es su iglesia? Y quizás desde ahí es la primera confrontación. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, yo no soy de esos. Ay, qué bueno que me agarró aquí este versículo. Me agarró sentado aquí, entonces yo no entré ahí. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Congregarnos con constancia es algo que demuestra mucho cuáles son nuestras prioridades. Y yo te decía, muchos, qué bueno que te agarro aquí, a los que nos agarraron la transmisión, ni modo, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, hoy te tocó a ti, pero hace 8 días y hace 15 y el domingo que viene, ¿cómo va a ser? Porque déjame decirte algo. Sabes que me gustan las estadísticas, de repente me meto a investigar estadísticas y no hay muchas estadísticas de la iglesia en Latinoamérica ni en México, como que no nos importa medir muchas cosas. Pero en Estados Unidos la iglesia es mucho más estructurada y hay estadísticas. Y en Estados Unidos las personas cristianas evangélicos como nosotros, en promedio al mes, o sea, la mayoría de estadounidenses cristianos se congregan una vez al mes. Y dirás, bueno, yo gracias a Dios soy mexicano, mira, aquí tengo mi INE, ¿verdad? No creo que estemos muy lejos de esa estadística. Quizás un poco más arriba, no sé, pero vamos a hablar de la información que hay. Una vez al mes. Esta misma estadística dice que una persona considera que es parte de una iglesia si se congrega al menos 2 veces al mes. O sea, es como si a ti te agarran en el Soriana, en el Town Center y te preguntan, ¿a qué iglesia vas? Tú dirías Manantiales cuando vienes a partir de 2 veces al mes. ¿Se entiende? O sea, es como se consideran parte de. Ahora, 2 veces al mes, ¿cuántos domingos tiene el mes generalmente? Es decir, la mitad. O sea, la gente considera que va a la iglesia cuando solo va la mitad de las oportunidades que tiene. Ahora, vamos a poner esto en perspectiva. El año tiene 52 semanas, es decir, 52 domingos, 52 oportunidades como esta, nada más. Y si tú solamente eres de los que se congrega la mitad, en un año de 365 días, solamente te estás congregando 26. ¿A eso le llamamos prioridad? ¿A eso decimos que Dios es importante? Si Dios es importante, mi amigo, la iglesia es importante. Y si tenemos solo 52 chances de conectar de esta manera, yo creo que no deberíamos de desaprovechar ninguno, a menos que sean causas realmente importantes y realmente fuera de nuestro control.
pero en general deberíamos ser más constantes. Ahora, quiero que comparemos nuestra modernidad de 1 o 2 domingos al mes y ya somos parte de, con los primeros cristianos. ¿Qué hacían los primeros cristianos? En Hechos 5:42 dice que día tras día en el templo y de casa en casa, y no creas que iban como cierta religión que van tocando casa en casa, no, se refiere a que un día en casa de Robert, otro día en casa de Mike, otro día en casa de Jovas, otro día en casa de Javi, o sea, a eso se refieren de casa en casa, no estaban molestando gente que no le interesaba, sino iban a casas de los que ya estaban ahí. Entonces, día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Fíjate, el estándar de 2 domingos al mes, ya soy parte, contra día tras día, vivían en esa comunión, en esa comunidad, en eso maravilloso que sucede cuando la iglesia es iglesia. 365 días al año. Ahora, lo hermoso de esto es que estás en una iglesia donde los domingos son importantes. Claro, en Manantiales los domingos, yo le digo así, los domingos son la puerta de entrada a la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el domingo es el día más fácil para venir. El domingo la mayoría no trabaja. El domingo nadie va a la escuela. El domingo generalmente es un día de descanso donde no tenemos ningún otro compromiso tan obligatorio como es el trabajo, la escuela, etc. Entonces es sencillo congregarnos el domingo es importante, pero la iglesia realmente sucede entre semana. La iglesia realmente funciona y se desarrolla entre semana. Yo lo platico así con muchas personas. El domingo es increíble, es lindo, pero habemos de todo tipo de personas. Habemos hombres, mujeres, casados, solteros, jóvenes, más viejos, profesionistas, gente con oficios, habemos de todo, ninis también, ¿verdad? Entonces, pues el mensaje, la charla, lo que hacemos aquí, pues tiene que ser bastante general para funcionar en un contexto así. Pero entre semanas suceden reuniones y eventos donde vamos segmentando de manera que podemos ser más específicos a las necesidades de cada uno de los miembros de la iglesia. Y entonces empezamos con los lunes. Los lunes tenemos una reunión que se llama Celebremos la Recuperación, que es una reunión donde puedes encontrar sanidad y puedes encontrar respuesta de Dios a problemas emocionales, que si digo, levante la mano quien ha tenido un problema emocional, todos tendríamos que levantar hasta los pies, me explico, porque todos estamos arruinados de alguna o de otra manera en nuestras emociones. Eso significa que Celebremos la Recuperación debería ser una reunión para todos. Pero bueno, hasta ahí le voy a dejar. Entonces, empezamos el lunes con Celebremos la Recuperación. Y Celebremos la Recuperación los martes tiene los grupos pequeños, los grupos de pasos, que es donde sucede la magia. El lunes está chido y es una buena, pero la magia, y por favor no me vayan a agarrar el clip de magia y decir que, me refiero a lo que realmente sucede es en los grupos pequeños. Ahí es donde realmente funciona y opera. Luego los miércoles tenemos reuniones para mujeres y para hombres. Indeleble y La Guarida. Indeleble están en Zoom las 5 y a las 9. Hombres estamos a las 9 de forma presencial aquí. Y obviamente se hablan mensajes enfocados a las necesidades de cada uno. Después los jueves tenemos una reunión para todo el equipo de líderes de la iglesia, donde estamos hablando de ADN, estamos hablando de visión, y es una reunión donde equipamos al equipo de liderazgo. Luego los viernes a veces es un comodín. Generalmente tenemos reunión de oración el último viernes de cada mes, pero hace 2 días tuvimos una noche de película y luego ahí van apareciendo cosas. El viernes es como el más flexible. Luego los sábados tenemos la reunión de jóvenes. Ayer hubo Indeleble en la mañana, desayuno Indeleble. En la tarde la reunión de influencia para todos los jóvenes chicos de 11 a 25 años. Y también ayer tuvimos una plática para todos los que están interesados en pensionarse y estuvimos escuchando información bien buena que necesito que tiene que ver con la Biblia. Pues estás conviviendo con la iglesia. Y repetimos al domingo, ¿te das cuenta? De alguna manera
Estás en una iglesia donde, gracias a Dios, podría aplicarse eso de día tras día. Hay comunión, ¿te das cuenta? El asunto es que a veces pensamos que solo se trata del domingo. Mi amigo, el domingo es la probadita que te dan para que regreses. Ahora, si ahí no le estuviéramos complicando el asunto allá a muchos, la frecuencia es importante. Pero no se trata solamente de estar en la iglesia, sino cómo estoy en la iglesia. ¿Cuál es mi actitud al venir? Porque sí, ciertamente puedes decir, ay, el pastor dijo que bueno, ya, voy a ir los 52 domingos del año, pero pues ahí me van a tener sentadote. Que ni crea que voy a levantar las manos, que ni crea que, ¿me explico? Pues, mijo, quédate en tu casa a ver Chabelo, ¿me explico? O sea, no va a ser de mucha diferencia. Porque no solamente es venir y estar, sino cómo estoy. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice, cuando entres en la casa de Dios, ten abiertos los oídos. Y ese es el que subrayó, que no subrayé, cerrada la boca. Nada más subrayé, ten abiertos los oídos. No seas como el necio que está a tu lado. No, no es cierto. No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios promesas temerarias. Nos está hablando de dos actitudes. Una actitud de honra a la presencia de Dios y de aprendizaje. Y nos está hablando de otra actitud tonta, una actitud necia, que por eso te digo, mejor quédate en tu casa, porque no te va a beneficiar en nada. Tienes que venir con una actitud de no vienes a pasar asistencia. Quitémonos de la mente esa mentira de que venimos pues para que Dios me bendiga de lunes a sábado. Que vea que fui, que le anote y San Pedro anótale, vine, aquí estoy, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me bendiga el resto de lunes a sábado y pues ya el otro domingo ya otra vez voy a pasar lista. Esto no es, lleva a decir el nombre de un partido político, pero esto no es política. Esto no es venir a pasar lista y estar en una asistencia. Es venir y estar atentos a la palabra. Estar con hambre y sed de esa palabra que transforma nuestra vida. No se trata de venir y aparentar devoción mientras nuestro corazón está lejos de Dios. No se trata de venir y dar una adoración vacía. Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a ver el concierto de Un Corazón. Esta banda increíble que está haciendo cosas maravillosas. Estuvieron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lleno el lugar, un ambiente espectacular de adoración. Antes de ir a ese concierto hablé con uno de mis hijos y le dije, te recomiendo algo, vamos a estar en un lugar muy lindo, con una escenografía muy linda y un sonido muy lindo. Aprovecha y haz algo que nunca has hecho, le dije. En una de las canciones que más te guste de Un Corazón, cierra tus ojos, levanta tus manos y deja ver qué pasa. Haz eso. Cierra tus ojos, levanta tus manos, cántale a Dios y luego me platicas. Para mí fue un gozo impresionante estar a 3 lugares de mi hijo y verlo adorar a Dios. Fue espectacular, pero el reto fue, al final, después de ese concierto, más bien al otro día, porque ya era muy noche, le dije, ¿cómo te sentiste? Estuvo increíble, papá. El viejito ese que dices, el tal Marcos Witt, me encantó, dice. Estuvo maravilloso y me gustó mucho. Le digo, ¿cómo te sentiste cuando levantaste tus manos? Pues sentí muy bonito, papá. Hasta se me salieron estaba llorando. Y le dije, bueno, el reto es qué bueno que lo disfrutaste. Yo también lo disfruté mucho. Pero ¿sabes qué, hijo? Ese mismo Dios que estuvo en el Auditorio Nacional es el mismo Dios que está cada domingo con nosotros en Manantiales. Así es que el reto para ti es tener la misma actitud que tuviste mientras estabas frente a Un Corazón y poder hacer eso y replicar eso en tu iglesia cada domingo. En la semana me enseñan una foto que yo no había visto, que subieron a redes los muchachos y la tomaron como de este lado. Estoy yo levantando mis manos y al fondo se ve mi hijo levantando sus manos también. En domingo ya no estaba Un Corazón, estaba un carición. Pero, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque
¿Cuántos de nosotros, si te trajéramos aquí a un corazón, a Marco Barrientos, a Marcos Witt, a quien sea, esto sería una locura? Esto sería, y todos saldríamos diciendo, ay, qué adoración tan increíble, ¿sabes? Cada domingo aquí hay uno mayor que un corazón. Y no estoy hablando de Yair y del Mister, son muy buenos, cantan increíble, pero no estoy hablando de ellos. Aquí está el Rey de Reyes cada semana. Y si no somos conscientes de eso, nuestra adoración va a ser una adoración mediocre. No solo es que estés, es con qué actitud estás. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de la importancia que tiene Dios en mi vida? ¿Qué importancia le das a la iglesia? Número 2, ¿qué importancia le das a Él en tus planes? Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. No creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal. Ahí encontramos 4 consejos muy claros que nos da la palabra de Dios. Número 1 dice, confía en el Señor, ¿verdad? Hasta están subrayados. Confía en el Señor. Después dice, no confíes en tu propia inteligencia. O sea, como no es que te llame tonto, pero tampoco eres tan inteligente, ¿verdad? Y otra vez, y después se busca la voluntad del Señor. Y otra vez nos dice, no creas que eres tan sabio. Ahí tenemos esos 4 consejos. ¿Hacia dónde apuntan estos consejos? Pues precisamente a darle importancia a Dios en mi vida y no creer que yo soy tan bueno para hacerlo solo. Todos enfrentamos momentos de decisiones. Algunas no tan grandes, otras muy grandes que afectan nuestro futuro. La pregunta es, ¿tomas en cuenta a Dios para esas decisiones? ¿Consideras su voluntad para cada situación en particular? ¿O te avientas como el borras? A ojo de buen cubero, a como... ¿Me explico? Necesitamos ser más intencionales. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos respalde. Queremos que Dios esté con nosotros ahí, pero ni siquiera lo consultamos. Ni siquiera nos acercamos a ver, oye Dios, ¿qué opinas de Pánfila? Para que Dios te diga, corre, huye, no voltees, aléjate de Pánfila. Oye Dios, ¿qué opinas de que mi compadre me está ofreciendo un negocio y ni te metas? Tu compadre te quiere robar, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos considerando a Dios? Porque repito, queremos que Dios nos bendiga, pero ni siquiera le preguntamos. Queremos que nos prospere, que nos respalde, pero no queremos hacer su voluntad. No le preguntamos. Ahora, ¿cuántas veces decimos que Jesús es nuestro Señor, verdad? Y hasta cuando oramos decimos, Señor, y decimos que Él es nuestro Señor. ¿Sabes por qué le decimos Señor? Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y si somos muy bíblicos, es nuestro Señor primero y nuestro Salvador. Es nuestro Salvador porque nos salvó de nuestros pecados y de la condenación eterna. Pero es nuestro Señor porque Él manda y yo obedezco. Por eso le decimos Señor. Porque un Señor es quien da indicaciones y el que las recibe es quien obedece. Por eso Jesús dijo, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Deja de decirme Señor si no me vas a obedecer. Y número 3, ¿cómo sé que el Señor es importante en mi vida? Pues con la importancia que le doy en mis finanzas. Creo que esas 3 son las más importantes. La importancia que le doy a su iglesia, la importancia que le doy en mis decisiones y la importancia que le doy en mis finanzas. Proverbios capítulo 3 versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y luego viene la promesa, así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Promesas que conocemos y hemos leído muchas veces. Y yo te digo algo, gracias a Dios,
De verdad, gracias a Dios por los que le dan importancia a Dios en sus finanzas. En enero tuvimos nuestro mes de primicias, gracias a Dios porque muchos de ustedes le dieron importancia y ya están los proyectos trabajando, ya están trabajando en los planos de la remodelación que vamos a hacer allá atrás y estamos muy emocionados y ya les iremos mostrando lo que vamos a hacer. Pero gracias a Dios por los que le dan importancia en sus finanzas, a los que pagan las cuentas de este lugar cada semana, a los que invitan el banquete, a todos los que no aportan. Gracias a Dios por ellos. ¿Quieres saber quiénes son? No te voy a dar nombres, pero te voy a decir algo. Me gustan las estadísticas, ya te dije. Estadísticamente, de cada 100 personas que se congregan en una iglesia, solamente el 25% da financieramente. O sea, de todos los que estamos aquí, solamente el 25% está comprometido con sus finanzas. Es decir, solo el 25% aporta ofrendas, diezmos, etc. Los demás, el otro 65%, soy malo para me gustan las estadísticas, pero soy malo para las matemáticas. El otro 75%, por eso dije, después dije primero 75 y luego, yo déjenme, estaba seguro. El 25 da, el otro 75, ¿qué onda con ellos? ¿Sabes qué onda con ellos? Tienen el corazón cerrado para Dios, aunque digas que es importante. Ese 75% son los que no dan o los que dan lo que les sobra. Y esa es una realidad. Disfrutas de lo que Dios hace aquí por el 25% que sí da. Porque si ese 25% no diera, cerramos y vámonos cada quien para su casa. Números capítulo 18, versículo 29, dice así: de todos los dones que reciban, reservarán para el Señor una contribución y le consagrarán ¿qué? Lo mejor. ¿Por qué lo mejor? ¿Sabes por qué? Porque Él dio lo mejor. Esa es la razón. Damos a Dios lo mejor porque Él nos ha dado a nosotros lo mejor, que es su Hijo Cristo Jesús. Así es que, imagínate, si solo el 25% está comprometido financieramente y el resto no, imagínate el impacto que podríamos tener si ese porcentaje se acercara más al 100. Si con ese 25 Dios nos ha permitido hacer lo que ves, y yo siempre creo que podemos ser muy transparentes en eso. Si hay una iglesia, digo, conozco muchas y muchas lo hacen increíble, pero vaya, yo creo que ninguno de los que somos parte de Manantiales podríamos preguntar, ¿y qué hacen con el dinero? Porque es una iglesia donde se ve dónde está el dinero. Se ve que todo el tiempo se están haciendo. El otro día el pariente decía en la guarida, decía, hablaba de las ofrendas y todo en la reunión de hombres. Decía, un día tuve oportunidad de ver un recibo de luz. Dice, casi me voy para allí. Y dije, ¿dónde lo vio? ¿Por qué no lo pago? No. Y sabes, se me ocurrió algo, lo voy a poner en grande ahí en la entrada. No. Pero si tú vieras las cuentas de luz, te vas para atrás. Si tuvieras las cuentas del agua, etcétera. Y aparte de eso, bueno, gracias a Dios podemos ocuparlo en muchas cosas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Pero imagínate si ese número se acercara más de este lado. Todo lo que podríamos hacer. Todos los lugares a los que podríamos llegar. Personas que podríamos enviar. Ayuda que podríamos dar. Si tú que no estás comprometido decidieras comprometerte y no solo sentarte a recibir porque el de al lado pagó. No sé si alguna vez has estado en un restaurante y te encuentras a alguien que conoces. A mí me pasaba mucho con mi papá. Cuando yo era un chico y estábamos comiendo en algún restaurante y de repente saludaba a alguien. Mira, hola, y al final, bueno, la persona ya se despedía. Nos vemos, Pastor Francisco. Ándale, cuídate. Y ya un rato más mi papá pedía la cuenta. Joven, me trae la cuenta y dice, su cuenta ya está pagada. ¿Cómo que ya está? Sí, el Señor amablemente pagó su cuenta. Y se siente muy lindo. Pero sería muy raro que todas las cuentas se las hubieran pagado. Me explico, en algún momento Él sacó y pagó.
La mayoría. Qué padre que a veces, bueno, el de al lado pagó, pero ¿y tú cuándo vas a pagarle el de al lado? La invitación es, si Dios es importante en tu vida, las finanzas no pueden estar fuera de eso. Ahora estás en una iglesia donde yo les he dicho muchas veces, la Biblia habla del 10% como una referencia. Pero yo se los he dicho, si no te sientes cómodo dando el 10%, pues baja ese porcentaje. A donde tú te sientas cómodo, es igual que venir a la iglesia y sentarte con tu carota. Es lo mismo poner un sobre ahí con tu carota. No funciona, no sirve. Es mejor que des un porcentaje menor, pero que puedas sonreír y no sonreír así fingido, sino que realmente puedas sonreír y decir, hey, ya no solo me estoy sentando a recibir, ya no solo soy de los gorrones, ahora yo estoy también participando, aunque no sea mucho, pero ya estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y eso, ¿qué crees? Sube ese porcentaje un poco y otro poco. Y imagínate lo que podríamos lograr si todos nos sumamos a esto. Entonces, quiero terminar. La verdadera importancia de Dios en nuestra vida no se demuestra diciendo que Dios es importante. Se demuestra con nuestras acciones. No debemos buscar a Dios únicamente por lo que nos da. No debemos de buscar a Dios solamente por lo que puedo recibir de Él, sino amarlo por quien es. Nuestra actitud en la iglesia, la prioridad que le damos a su voluntad en nuestros planes, la honra que le damos en nuestras finanzas, todo eso, mi amigo, al final refleja realmente cuánto significa Él para nosotros. Entonces creo que es tiempo de evaluar nuestro corazón y asegurarnos de que Dios realmente ocupa el primer lugar en nuestra vida. Quizás tú en la parte de las finanzas estás bien y lo has hecho bien, pero a lo mejor falta mejorar la actitud cuando vienes a la casa de Dios. A lo mejor hace falta que cierres tus ojos y te olvides de la banda y te imagines que está un corazón o Marcos o quien tú quieras. Pero al final que ni de ellos pienses, sino que digas, aquí está Dios. Aquí está el que me salvó. Aquí está el que metió las manos al fuego por mí cuando nadie daba un peso por mí. Aquí está. ¿Cómo voy a tener una actitud de aburrimiento, de no darle importancia? Creo que lo mínimo que deberíamos hacer es adorarle con toda la pasión y con toda la devoción de nuestro corazón. Piensa en tus planes, en las decisiones que tomas. ¿Qué tanto estás consultando a Dios? ¿Qué tanto estás pidiendo consejo a gente alrededor de ti que te va a dar un consejo correcto y basado en la palabra de Dios? No digas que Dios es importante. Demuestra que Dios es importante. Cierra tus ojos y termina haciendo una oración y hablando con Dios.